Entre amigos. ¡Eso! ¡Gloria a Dios! Bienvenidos, 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 bienvenidos todos a tu programa, una vez más, Entre Amigos. Hoy estamos contentísimos de que estás con nosotros junto este domingo, ¿verdad? Hoy domingo 27 de febrero, acá en República Dominicana estamos hoy en celebración de nuestra independencia. Y lo bueno es que la palabra de Dios, hay gente que esto no lo entiende, pero la palabra de Dios nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y nosotros en nuestro país somos la nación, hoy lo voy a poner hasta en close-up para decir esto. Nosotros somos en República Dominicana la nación de la bandera tricolor, rojo, azul y blanco, esa enorme cruz en nuestra bandera de color blanco, y al centro un escudo, y el escudo es el único que tiene la Biblia abierta. Escuche bien toda la gente que nos sigue de Centroamérica, Sudamérica, los hispanohablantes de Estados Unidos, Europa. Somos los dominicanos, los únicos con la Biblia abierta. Y precisamente, ¿dónde es que está abierta la Biblia? Que esto es lo más interesante. La Biblia está abierta en la porción de las Escrituras que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que dejo en esta hora al equipito con ustedes, saludando los muchachos. ¡Comience! ¡Aleluya! Buenas noches, bendiciones para todos. De verdad que es un grato honor estar una vez más aquí en Entre Amigos, donde se escudriña y se habla de la palabra de Dios. Y como todos los domingos, hoy tenemos un tema muy interesante, donde sé que va a edificar nuestras vidas. Así que, por favor, de la compartir, no sea agayú, como decimos nosotros los dominicanos. Gloria. No sea egoísta. Permita que otras personas también puedan alimentarse, puedan escuchar y nutrirse de estos temas interesantes. Muy buenas noches, Dios le bendiga a todos. Agradecido del Todopoderoso de poder estar un domingo más aquí en su programa Entre Amigos, el preferido de sus preferidos. Hoy yo sé que hoy nos vamos a gozar grandemente y vamos a ser edificados con el tema que le traemos en esta noche. Así que siéntese, busque agua, busque su juguito, comparta con otros, dé por gracia lo que por gracia recibe, y así seremos bendecidos más y más. Así que acomódese y disfrutemos de este programa de esta noche. Bendiciones, buenas noches, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que Dios nos ha premiado con este hermoso fin de semana en República Dominicana de celebración, donde celebramos la libertad que el Señor nos otorgó. Así que nosotros le damos gracias a Dios por nuestra isla, le damos gracias a Dios por nuestra nación, le damos gracias a Dios por esos hombres valerosos que defendieron nuestra patria, le damos gracias a Dios por la libertad que nosotros como seres humanos tenemos, gloria a Jesús, que Dios nos dio a través de su Hijo. Gloria a Dios. Gracias por ustedes, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos cada transmisión. Gracias por amarnos, gloria a Jesús, por estar con nosotros apoyándonos. Gracias por ser de bendición para nosotros. Y yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes, porque sin ustedes no pudiéramos estar aquí. Claro, primero por Dios, gracias a Él, gracias a su misericordia, gracias a todo lo que hace por nosotros. Así que quédese ahí, como decía Joel, comparta, porque sabemos que no solo usted va a ser bendecido, sino que usted es de bendición para que otros también sean bendecidos y sus vidas sean edificadas. Así que bienvenidos a Entre Amigos. Gloria a Dios, esto está bueno, esto está sabroso hoy, ¿verdad? Está, yo no sé si es porque venimos ya después de fin de semana tropical en Salero Radio, pero esto está muy bueno y cómo no. Tenemos un tema bien interesante
en el día de hoy. Y algo que me gusta mucho es que el tema está tan interesante que yo creo que hoy aún la pastora Jackie no va a estar tan pendiente quizás a estar respondiéndole a la gente, pastora, ¿verdad? Ahí, sino que va a estar interactuando un poquito más. Pederi está de risita, como quien dice. Yo quiero que la pastora participe mucho, amén, y así yo participo poco. Mírenme. No. Así yo me nutro más. Oigan. No es así. Y el tema que tenemos hoy, mi gente, es un tema bien interesante. Y es: ¿conoce el enemigo nuestros pensamientos? Ay, mamá, santo. ¿Conoce el enemigo nuestros pensamientos? Y podría yo introducir, pastor, el tema con una cita bíblica. Wow. Sí. Es que este tema, para tratar este tema, no puede ser así humanamente hablando. Tiene que ser completamente a Biblia limpia. Amén, amén. Ay, santo. Y si nos vamos a Mateo, capítulo 4, dice... No me quite la cita de entrada, varón. Pero léala, está bien. Esto es entre amigos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Vamos a dejarlo ahí. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Entonces, la pregunta bien ya usted la hizo. ¿Y Satanás puede conocer nuestros pensamientos? Ay, mamá. Este debate va a estar poderoso. Porque yo sé que lo que la palabra de Dios nos enseña y nos revela es poderoso y va a producir libertad, así como hoy es el día de la independencia. Amén. Va a producir independencia y libertad de pensamiento. Amén. En mucha gente que está aquí conectada con nosotros. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? Así que vamos con Federi. Amén. Yo creo que para comenzar a desglosar este tema, como dijo el hermano Joel, es bueno que nos vayamos inmediatamente a la palabra, porque este tema de tratarse hay que tratarlo a pura palabra, con palabra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en su capítulo 2, en el verso 27 y 28. Le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Gloria a Dios. Daniel comienza diciendo aquí que ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podían revelar el sueño que tenía el rey, ni siquiera lo que pensaba en ese momento. Daniel enumera una serie de personas que se apoyaban en fuerzas ocultas, en lo demoníaco, para revelar, para hacer estas cosas. Y Daniel claramente está diciendo que no tenían ese poder. Esos demonios que les revelaban a estas personas, que por medio de las cuales estas personas trabajaban, no tenían la potestad de poder revelar los pensamientos ni los sueños mismos del rey. Pues entonces veo que aquí claramente podemos de entrada contestar la pregunta: ¿puede el enemigo hurgar nuestros pensamientos, conocer nuestros pensamientos, escuchar nuestros pensamientos? Esta pregunta tiene una simple respuesta, y es no. La palabra misma no lo enseña. El varón fue directo. Directamente. El varón no le dio chance. No, pues ya terminemos el programa aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aleluya. Es bueno resaltar para que las personas que nos están viendo tengan noción de la palabra que acaba de leer el varón. Se está hablando de un sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué sucede? Que el rey Nabucodonosor no le dijo cuál era el sueño. Amén. Sino que le dijo a ellos: ustedes tienen que decirme, porque a mí se me olvidó. Ay. A mí se me olvidó el sueño, le dijo el rey. Entonces ustedes tienen que decirme cuál era el sueño y su interpretación. Entonces ahí fue donde se puso la cosa difícil, porque cualquiera, después de escucharlo, puede darle cualquier interpretación, aunque sea de él propia,
Y al rey le va a aceptar porque eran los sabios, los que tenían sus dioses, tenían sus consultores, en fin. Pero ¿qué pasa? Que ahora iba algo sobrenatural, que ahora, como leyó el hermano Federico, solamente el Dios Todopoderoso podía revelar y podía interpretar ese sueño. Así es, no había mango bajito de cuál echar mano ahí. Y Amén. algo muy interesante, manteniéndonos dentro del curso de la palabra, y en principio Joel estaba hablando acerca de que Jesús sí conocía de los pensamientos de aquellos que le estaban rodeando. Amén. Porque Jesús como Dios Hijo, tiene el conocimiento precisamente de nuestros pensamientos. Dios sí conoce nuestros pensamientos. Ahora, el enemigo, ya dijiste de entrada que no, pero quiero irme primero a entender y captar, porque cuando estamos hablando de pensamiento, quiero irme primero a lo que es un pensamiento, para nosotros poder entender si el enemigo conoce nuestros pensamientos. Los pensamientos son la sumatoria de ideas o imágenes mentales que nosotros podemos tener con respecto a algo. Guarden esta información. Amén. Son imágenes mentales que nosotros podemos tener, crear o desarrollar con respecto a algo. Dios tiene el conocimiento de esas imágenes mentales. Y aquí voy a mostrar la cita bíblica en que nos basamos para poder explicar esto con claridad. Y es que la palabra de Dios me enseña, ustedes están amarrados a su silla, si no le has dado a compartir, dale a compartir, dale a share, aprovecha, invita a alguien, ¿verdad? Comparte esto con alguien, que de seguro esta palabra será de bendición y edificación para su vida. Cuando estamos hablando de los pensamientos, vamos a ver, les decía a ustedes, lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice primero en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice, verso 6, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Lo primero es que para que Dios establezca que sus pensamientos y los nuestros no son los mismos, no solo es basándose en que Él conoce sus pensamientos, sino que también Él tiene conocimiento de los nuestros. Amén, amén. Entonces, Dios nos está mostrando que Él conoce la forma en la cual estamos pensando. Porque, y ojo aquí con esto, cuando nosotros tenemos, digamos, tenemos un dispositivo, una memoria USB, hay cosas que tú puedes tener en la memoria, pero que no son parte de la memoria como tal. La memoria, tú puedes tener cierta cantidad de almacenamiento de datos, pero en el computador del cual lo estás extrayendo está todo lo que contenía ya como tal la memoria. Nosotros somos esa pequeña memoria que nos mantuvimos conectados precisamente ese gran computador. Lo digo de esta forma para que las personas puedan entender. Y lo que está en el computador sí sabe o sí te analiza, sí tiene el conocimiento de lo que guarda la memoria, pero la memoria como tal no tiene el conocimiento o no tiene toda la información que sí tiene el computador. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en el libro de Salmos, Salmos 139, 28: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Nuestros pensamientos son conocidos ante Dios, y muchas veces, Joel, esto es frente a la prueba,
a la cual nosotros somos sometidos en nuestros corazones. A veces las pruebas no son para que se revele nuestro corazón a Dios, porque ya Dios lo conoce, Amén. sino para que se revele nuestro corazón ante nosotros mismos, porque somos nosotros muchas veces los que creemos que lo conocemos y nada de nada al conocerlo. Y de la misma forma nos sucede con nuestros pensamientos. A veces, y voy a mencionar esto desde ahora, a veces creemos que tenemos unos pensamientos que son nuestros y no son nuestros pensamientos, sino... ¿Cómo así? Sí, a veces pensamos que hay unos pensamientos, porque ahí es donde voy. A veces la gente cree, Federico, que Satanás conoce nuestros pensamientos solo porque Satanás está hablando en primera persona. Ay, mamá. Desglose eso, pastor. No son las 9 todavía. Desglose eso. Mi madre. Me explico. Satanás es... Dicen por ahí que más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo. Que por... Diablo. Que por Que por diablo, diablo. ¿verdad? Diablo. ¿Qué sucede? Satanás conoce. ¿Qué conoce Satanás? Al paso del tiempo ha ido conociendo, estudiando y analizando al hombre. Porque Satanás incluso conoce del hombre antes de la existencia del hombre. Recuerden que Satanás era un ángel de luz y era encargado de manejar la adoración en el cielo. ¿Qué sucede? Satanás está consciente de quién es el hombre como imagen y representación de Dios en la tierra. Y Satanás está consciente de que Dios le habla al hombre. Amén, amén. Pero también está consciente de que el hombre se habla a sí mismo. Y Satanás aprovecha para establecer confusión en el hombre, porque el hombre se distanció, escuchen bien esto, a causa del distanciamiento de Dios con el hombre. Muchas veces el hombre desconoce si le está hablando Dios o si están hablando sus propios pensamientos. Y ahí es cuando Satanás viene y aprovecha y habla en primera persona para tratar de suplantar la voz de Dios, o al menos confundirnos y creer que nosotros estamos hablando con nosotros mismos y que estamos teniendo un pensamiento que no es apropiado. Lo que hace el enemigo es traer un pensamiento, a lo que se le llama en la palabra los dardos del enemigo. El enemigo lo que hace es que lanza una idea. Te llega algo y tú dices, pero ¿y esto? ¿De dónde me salió? Pues yo le quiero hacer la pregunta, ¿cómo es posible que tú no estás pensando en la habichuela que ya hay que ablandar, o en la carne que hay que comprar? Tú te vas de rodillas y dije que te llega, dije, ay, y yo saqué la carne del freezer, ay Dios mío, y esa habichuela se irá a ablandar. No me puedes decir que eso es un pensamiento tuyo. Es un pensamiento que el enemigo quiere traer para producir distracción en aquello que tú estás pensando. O sea que usted no está diciendo que el enemigo no puede escuchar ni ver nuestros pensamientos, pero sí puede manipularlo de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos. O sea, de acuerdo a las cosas que nosotros estemos viendo y escuchando, y de la forma que estemos actuando, el enemigo entonces puede manipular nuestros pensamientos y hacernos creer que son nuestros cuando en realidad no lo son. Y yo pastor, haciendo una relación a lo que usted decía, me lleva a la guagua mía, la guaguita, como yo le digo. Ya yo tengo varios años con ella y cada vez que me daba un fallo, ¿qué hacía yo? Llamaba a un mecánico, porque no sabía, pero ya yo observaba más o menos por dónde salía el fallo. Y cuando volví a hacerlo, ¿qué yo hacía? Iba directo a donde estaba ese fallo. Ay. Entonces, que así mismo hace Satanás. Cuando nosotros tenemos un fallo y no corregimos el fallo,
Porque ahí es donde está el problema. Que a veces tenemos un fallo, pero no lo corregimos. Como yo no corregía los fallos que tenía la guagua, cuando volví a hacer el fallo, ya yo sabía a dónde ir. Así mismo hace Satanás. Satanás no estudia y ve a veces donde tenemos algunos fallos, y si no lo corregimos, va a seguir atacando por ese mismo lado y sabe a dónde ir a nuestro punto débil. Entonces no es que él conoce nuestro pensamiento, sino conoce nuestra debilidad. Santo. Sería bueno que también habláramos de algo que el pastor nos ha enseñado, y es que en el corazón, que es nuestra alma, están nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Porque nosotros le estamos hablando a las personas de que el enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero cada verso que le estamos presentando le estamos hablando del corazón. Amén. Amén. Entonces quizá mucha gente diga, ok, pero ellos me están hablando del corazón y me dicen que él no puede conocer mis pensamientos. Es porque los pensamientos están dentro de nuestro corazón. Primera de Reyes 8:39 dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Es decir, que nosotros actuamos conforme a nuestros pensamientos. Amén. Y Dios nos va a bendecir o nos va a recompensar conforme a nuestras actuaciones. Pero este verso nos dice que solo Dios conoce el corazón de los hombres. Por lo tanto, solo Dios puede conocer el pensamiento del hombre. Como decía Fedeiri, es bueno que entendamos que el enemigo va a llegar hasta donde nosotros se lo permitamos. Porque también hay ocasiones donde las personas cometen falta o caen en pecado y dicen, fue el diablo que me usó. Pero el diablo te va a usar conforme a la legalidad que tú le des en tus pensamientos y en tu voluntad. Porque él va a conocer tu pensamiento y tu voluntad cuando tú los expreses o cuando tú acciones. Wow. Él no lo va a conocer mientras está en lo oculto, porque el único que puede escudriñar los corazones es el Señor. Amén. Y por lo tanto, como dice el salmista, antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Él la conoce. Dios conoce los pensamientos antes de que se formen. En el proceso de formación ya Dios sabe cuál es nuestro pensamiento y la intención de nuestras acciones. Amén. Porque a veces hacemos cosas tratando de aparentar algo, que para los hombres nuestra apariencia puede ser el mensaje que llegue, y hasta para el diablo, porque no conoce nuestros pensamientos ni la intención, pero Dios sí. Y Dios es el que nos va a recompensar conforme a qué, a nuestras obras, dice aquí. Dice, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces. O sea, Dios, antes de que nosotros hagamos, antes de que nosotros accionemos el pensamiento, mientras el pensamiento está oculto, ya Dios lo conoce. Amén. Ya Dios ha discernido. Aún antes de que nosotros mismos concibamos el pensamiento, ya Dios sabe lo que viene. Solo Él. El enemigo solo va a saber de nosotros lo que nosotros le permitamos. Amén. De la misma forma, el enemigo hace con nosotros hasta donde nosotros le damos legalidad. Y nosotros queremos escudarnos muchas veces con nuestra poca vergüenza detrás de que el diablo me usó, pero el diablo lo hizo porque usted le dio la legalidad y le puso en bandeja el plan o la intención de su corazón. Amén. Pastora, en base a esto que está diciendo, y voy con Joel, porque cuando leíste la cita de Reyes, Joel me miró y se rió como quien dice, la pastora me la quitó. Y te voy a dar la de Romanos 8:27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y Jeremías 17:10. Yo Ay, Jehová, se lo quitó a Fedeiri también. yo Jehová escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Amén. Porque nos estamos enfocando mucho en el pensamiento, pero el Señor no solamente está pendiente de nuestro pensamiento, sino también a nuestra voluntad, a nuestras obras, a qué hacemos. Exactamente, el pastor hablaba de eso, y usted misma del corazón, y eso va ligado, el corazón, los pensamientos, la voluntad, el alma, todo eso es un conjunto que va todo, y eso es algo que el enemigo busca atacar
precisamente. ¿Pero por qué? Porque ¿qué nos dice aquí en Proverbios capítulo 23, versículo 7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que Satanás va a tratar de que nuestros pensamientos siempre vayan inclinados a qué? Al mal, al pecado. Porque cuando esos pensamientos siguen ahí del mal, ¿cuáles van a ser nuestras obras? Nuestras obras van a ser inclinadas hacia el mal y hacia el pecado. Entonces por eso es que él trata de influenciar en nuestro alrededor, en nuestras vidas, para que nuestros pensamientos siempre sean inclinados al pecado. Mira, hay algo interesante dentro de todo esto. Y le iba a mencionar a la pastora que aprendí algo en estos días estudiando, y es, por ejemplo, con respecto a la carrera de psicología, que la psicología se encarga de hacer un análisis, pero no se queda solo con hacer un análisis, sino que la psicología comienza a hacer unas experimentaciones para producir un cambio o una transformación. Ahí donde voy. Ella analiza qué es lo que quiere para producir un cambio mediante qué, mediante lo que observó. Satanás hace un análisis de lo que ha observado previamente, con la intención de generar un cambio o transformación en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar. Pastor, ¿de dónde está sacando esto? Si ustedes se van conmigo al principio, en una de las historias más conocidas, ¿verdad? Es la historia de la caída del hombre, Adán y Eva. Cuando nosotros vemos algo interesante ahí, y es que se le aparece, Satanás entra al animal más astuto que había, que era precisamente la serpiente. Y la serpiente que está llevando a Satanás por dentro es la que se acerca y le habla ¿a quién? A Eva. ¿Qué le dice a Eva? Escuchen bien. Le dice a Eva, Fedeiri, con que ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto, porque Satanás siempre va a procurar, ojo con esto, comenzar una conversación con nosotros. Satanás sabía que no era así porque ya ellos habían comido. Satanás sabía, y Eva también sabía que no era así. Pero lo que estaba buscando Satanás era que Eva le prestara atención. Lo que busca Satanás cuando lanza un dardo, un pensamiento, hablando en primera persona, es que nosotros prestemos atención a ese pensamiento. Pero para él hacer eso, hay algo interesante que hizo Satanás, Joel. Es que él observó dónde estaba ubicada Eva. Eva le respondió. Él logró el enganche, que fue lo primero. ¿Qué le dijo Eva? No, no es así. Él nos dijo que nosotros podemos comer de todos los árboles del huerto, menos ¿de cuál? De este. ¿De cuál? De este. Y entonces ahí es cuando Satanás le dice, y él ya le dice, porque moriremos irremediablemente. Y entonces es donde viene Satanás y le responde, no, ustedes no morirán. Porque siempre Satanás y la voz de Satanás procurará ser como mentiroso a la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una palabra y nos dice de bendición, y justo en el momento que recibimos la palabra de bendición se mete una situación, se presenta una escasez, se daña una pieza? Porque a veces en el vehículo, a veces la gente se olvida que cuando a ti te dieron la palabra, el diablo también estaba oyéndola. Ay. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Entonces, Satanás, que escuchó la palabra que él mismo no conocía, que era para ti. Lo que pasa a veces, Jackie, es que Satanás
le presta más atención a las palabras que nosotros recibimos que nosotros mismos a quienes nos la dan. Ay, Dios mío. Y entonces Satanás dice, yo sé que yo sí conozco a un Dios que cuando abre su boca y suelta una palabra, esa palabra se cumple, pero se va a necesitar de alguien en la tierra que accione conforme a la palabra que ha sido soltada en el cielo. Entonces Satanás sabe algo, de lo cual Jesús habló. Jesús dijo que todo es posible para aquel que cree. Entonces Satanás procura sembrar incredulidad. Amén. Para que no sea posible, Amén. aunque la palabra venga de Dios. Pero mire lo interesante, vuelvo para atrás con Eva. ¿Qué pasó con Eva? Dice la palabra que cuando le dijo esto, Satanás le dijo, no, lo único que va a pasar es lo que no quiere, es que ustedes sean como quién. Como Dios. Como el mismo Dios. La pregunta es, en el capítulo 2, porque ya está en el capítulo 3, en el capítulo 2, ¿no me muestra acaso que ya Dios le había dado la condición de imagen y la condición de semejanza? Amén. Es decir, ya lo tenía. Ahora, aquí vamos con esto. Lo que sucede es que sabe que si ustedes comen, van a tener conocimiento como Él. Satanás siempre nos va a querer ofrecer primero lo que ya tenemos. Porque cuando nos veamos que lo tenemos, nos va a poner más en incertidumbre, en saber si ya lo teníamos o lo estamos recibiendo por Satanás. Y entonces habrá momentos en los cuales no te va a permitir disfrutar de eso, porque te va a querer hacer sentir culpable, pretendiendo que entiendas que lo que hoy tienes y disfrutas no vino de Dios, sino que vino de Él. Y aquí voy con una situación más... Es lo que hace que te seduce. Lo que hace que seduce, ahí es donde voy con Eva. ¿Qué hizo Eva? La serpiente, Satanás, sedujo a Eva. ¿Y qué hizo Eva, Fedeiri? Se dio. Ella cedió, pero si ustedes chequean bien la palabra, dice la palabra que Eva, extendiendo Su mano. ¿qué hizo? Tomó del árbol. ¿Sabe qué me dice la palabra, Jackie? Que cuando Eva pecó, ya Eva estaba demasiado cerca del árbol porque le había llamado la atención. En ningún momento me dice la Biblia que Eva tuvo que caminar hasta llegar. Amén. Amén. Ya Eva tenía una cercanía porque le estaba atrayendo. Lo que procura hacer el enemigo es identificar por nuestros gestos, por nuestras acciones, qué es lo que nos atrae. Y entonces nos quiere presentar que eso que a nosotros nos atrae es bueno para que nosotros le faltemos a Dios. Amén. Por lo tanto, a veces no tenemos ni siquiera que hablar. Accionamos y con nuestras acciones ya le estamos mostrando nuestros pensamientos y la intención de nuestros corazones. Amén, amén. Ay. A veces creemos que no lo voy a decir. Voy a quedarme callado, no lo voy a decir, pero entonces accionamos en aquello que son nuestras intenciones y nuestros pensamientos y ya se lo mostramos. Pastora, Amén. pasa algo, y yo sé que ya usted está teniendo un conocimiento de esto, y es que hay muchas cosas, Fedeiri, en las cuales nosotros creemos que pensamos. Hay cosas que pensamos y hay otras en las cuales creemos que pensamos, que se refleja luego en nuestro tiempo de descanso, entiéndase, el sueño. Y en el sueño nosotros somos más vulnerables porque la parte lógica de nuestro cerebro, que es la que se encarga de hacer análisis, no está en condiciones para hacerlo. Estamos en estado de reposo. Y en ese momento el enemigo comienza a traer dardos mientras dormimos, y ahí vienen los sueños, las pesadillas y tantas luchas y situaciones que después la gente dice: wow, yo me lo soñé. Yo sabía que me iba a pasar, porque comenzaron a generar una creencia en torno a algo
que ellos en su mente consciente no sabían que había pasado, pero que está guardado en su subconsciente. En otras palabras, se ha guardado en el almacenamiento de su alma. Para que me puedan entender, en el almacenamiento en su corazón. Se ha demostrado científicamente, y esto a mí me voló la tapa de los sesos cuando yo estudiaba, y me encontré con esto, de que la Biblia habla tanto de los pensamientos del corazón, y es que hay una cantidad muy importante de neuronas. Yo pensaba que solo las neuronas estaban en la cabeza, pero en nuestro corazón hay neuronas. Las neuronas son las que se encargan de hacer, esas células neuronales son las que se encargan de hacer la transmisión en lo que respecta a nuestros sentimientos, emociones y voluntad. Wow. Me explico. No solamente racionalizamos, sino que también sentimos. Y cuando muchas veces somos dominados por lo que sentimos, por eso es que el enemigo quiere hacer que nosotros abundemos en unos pensamientos y quiere traer confusión para que asumamos que son nuestros los pensamientos. Por eso es que me encanta que la palabra de Dios, y yo sé que ustedes lo tienen, pero solamente lo voy a mencionar porque ustedes tienen la cita, yo se lo diré, escrito está. Dice la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Que ustedes lo tenían. Gloria Todo pensamiento. ¿Cuál? Todo. Todos. ¿Por qué me dice todo? Porque no se trata solo de los tuyos y no se trata solo de los de Dios. Se trata de aquellos que tú crees que son tuyos o son de Dios. Que no lo Porque son. aquí voy, llevando como cautivo. Es decir, en otras palabras, hay que llevarlo obligado. Sujeto. Aquí voy. A la... Obediencia. Repítelo, Jackie. Obediencia. Pasa algo. Los pensamientos de Dios, para llevarlo a Dios, nunca irán obligados. Santo. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Los Hay que someter tuyos. la obediencia Repita eso, primero. repita eso. Los repita pensamientos de Dios, para llevarlo a Dios, nunca irán obligados porque son sus Son pensamientos. sus pensamientos. Santo. Los pensamientos del hombre en estado natural, si hay que someterlos A la obediencia. a la obediencia. Entonces, podríamos Pero- decir, pero pastor, oye que ese es esto. el campo de batalla. Ahí es donde voy. Pero los pensamientos del diablo nunca entrarán en sujeción porque desconocen la obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Amén. Sabemos que usted también ahora mismo dijo, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, pastor, me entró ahora entonces una pregunta. Usted decía ahorita que cuando Dios nos da una palabra, Satanás está ahí escuchándola. Pero entonces la pregunta mía es, entonces Satanás puede estar cuando me dan una palabra a mí y al mismo tiempo puede estar cuando le dan una palabra a Federi. Bueno, Está en todos los lados. no. Satanás no es omnipresente, Amén. pero Satanás conoce principios de autoridad. Y él reconoce que él no necesita estar presente cuando cuenta con un delegado en un lugar. eso es lo que tiene. Entonces, Bastante ¿qué es lo que tiene? Bastante delegado. Él tiene muchos delegados o representantes, recordándote que una gran parte, la tercera parte de los ángeles descendieron con él. Y descendieron porque están sujetos a su gobierno, dominio y autoridad. Y obediencia. Y obediencia. Porque es interesante que el diablo desobedece, pero Gloria a Aleluya. Dios. el diablo desobedece, pero conoce el principio de la obediencia. Y de la autoridad. y de la autoridad. Porque él sabe lo que funcionó. Señores, hay que recordar que el diablo es un copión. Por esa razón es que quiere que nosotros como creyentes no tengamos una vida original. Entonces, pastor, por eso son que la gente que se rebelan y son desobedientes, lo que hacen es que se van a otro lugar a copiar lo que vieron en el lugar donde estaban, de donde se rebelaron. Eso Ay, es como mamá. algo cíclico, desde allá, desde que lo hizo el diablo hasta ahora. Dígalo claro. Eso es algo diabólico. Pregúntele así.
la naturaleza de los hijos. Voy hasta a acercarme a cámara. La naturaleza de los hijos siempre será conforme a la naturaleza de su padre. La identidad de un hijo siempre corresponderá a la identidad del padre a quien él representa. Gloria a Dios. Dice la Biblia, voy contigo, Joel. Dice la Biblia que los hijos del diablo Ay, santo. Que lo que hacen las obras. Suéltelo. son aquellos que hacen las obras del diablo. Y los hijos de Dios, pastor, ¿cuáles son? De la misma forma, son aquellos que hacen las obras de Dios. Padre. Voy con usted, equipito. Bueno, esto está fuerte. Y no son las 9. Pero Pero yo estoy pensando que esto Son las hoy, 9 ya, sí. ya son las 9. Sí. Yo estoy pensando que esto hoy, aquí este programa, cuando viene a ver, está causando más revuelo que el discurso del presidente esta mañana. Aleluya. Sí, porque el enemigo está escuchando. Él escucha Ay, y le duele. Que eso es lo Y más. no está diciendo, mira dónde están estos condenados. Ya me aquí, están por dañar el asunto. Pero no Hay mucha mente que yo estoy trabajando. Pero no solo el revelando mi enemigo, secreto. Exacto. pero no solo el enemigo está escuchando, sino aquellos que son sus hijos. Ay, Amén. ay. Ey. Repítelo. Que no- Te di cámara. Repítelo. No solo el enemigo está escuchando, sino aquellos que son sus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque hacen sus obras, según lo que dice la palabra. Pero nuestra intención es que usted aprenda a distinguir cuál es la voz de Dios, cuáles son sus pensamientos, los pensamientos de Dios, y como dice la palabra, que lleve cautivo Todo pensamiento. todos esos pensamientos a la obediencia. ¿A qué obediencia? No la de Satanás, sino la de la palabra del Señor. Amén. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida plena en el Señor. Amén. Y hay algo que tenemos que tener claro, y es que el diablo, el enemigo, tiene un poder, y el único poder que tiene de persuadir Ay. las mentes. Ay, Ya lo ay, vimos, ay, ya ay, lo ay, mencionó ay, el ay, pastor. ay, ay, ay. Antes de la caída, y él manipuló una tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Y por culpa de él, por seguir a él, cayeron. Y eso mismo Oye, es Satanás tenía un poder de persuasión del diablo. del mismísimo diablo. Del mismísimo diablo. Y eso busca él con nosotros. El diablo se ha empeñado desde la existencia misma de él de trastornar los propósitos de Dios, y más en los hijos de Dios. Y lo podemos ver como sucedió en la tentación de Jesús en el desierto, que trató por todos los medios él sabía el propósito con el que Cristo venía y trató de dañarlo, pero no así, no pudo. Y eso mismo quiere hacer con nosotros, bloquearnos, desviarnos, quiere robarnos lo que Dios ha puesto en nosotros, con mentiras, influyendo en nuestros pensamientos, porque como decíamos, Él nos ha estudiado y nos vive estudiando nuestras actitudes, dónde vamos, con quién compartimos, qué escuchamos. Por eso creo que ahí viene entonces el por qué nuestro pastor, Joel, no han, principalmente nuestra pastora, que tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, porque todas son ventanas del corazón, precisamente, que es lo que nos referimos, de donde se producen los pensamientos y el alma y las voluntades. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere: distorsionar el propósito de Dios en nuestra vida, poniendo en nosotros pensamientos, haciéndonos creer que que son cosas buenas cuando en realidad no lo son. Y si no, o sea, nosotros todos lo estamos haciendo por la palabra siempre. Según lo que el pastor hablaba y lo que dice la palabra, él se aprovecha mucho de la falta de identidad o de cuando no reconocemos lo que ya Dios nos otorgó. Amén. Y como él ha visto o vio que le dio resultado en la antigüedad, le dio resultado, quiso hacerlo con Jesús también. Amén, amén. Quiso ofrecerle lo que ya Jesús tenía, pero no le salió. Amén.
Y hoy en día, pero él está todavía fuerte le eso. sigue dando resultados con alguna gente, pero hay con otros que no. Por eso necesitamos reconocer quiénes somos en el Señor. Amén. Porque Él nunca nos viene a ofrecer lo que ya Dios, o sea, algo que Dios ya no ha dicho que nosotros tenemos. Amén. Pero como no lo creemos, porque una cosa que con lo que el ser humano lucha es que es más pronto para creer la palabra del diablo que para creer lo que viene de Dios. Ay, 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 ay. El Señor te dice, tú estás sano. Al otro día te duele algo y tú comienzas a decir, yo no estoy sano nada. Y el diablo entonces comienza a decir, sí, tú no estás sano. No, es que te duele. Mira, y ahora te duele más. Comienza a bombardearnos, a seducirnos. Y si nosotros le damos cabida, entonces él comienza a tener poder y se hace fuerte en nosotros. Amén. Y pastora, validando lo que usted dice y con todo lo que hemos comentado, que Satanás siempre va a buscar nuestra debilidad, porque ¿por dónde se le fue a Jesús? Convierte esta piedra en pan. Por la necesidad que Por la tenía en el necesidad que él momento. tenía. Entonces Satanás siempre está evaluando cuál es nuestra necesidad para ver por dónde va a atacar. Pero me gustó mucho esa conectividad que hizo con Eva, que Eva no conocía su identidad. No. Y por eso cayó ante Satanás. Hasta su Ante la seducción. tentación. Él la Sí. sedujo y ella fue. Pero Así vemos como los bebedores de café, que desde que huelen un café por ahí están y que por ahí están colando un café. Por ahí Ay, hay uno pastora, que cuando deje la puya, huele pastora. café dice, por ahí hay un abusador Deje la- colando café, Deje la pastor. puya, pastora. pero por eso es importante entonces que nosotros debemos de saber. Y que se sepa que no estamos diciendo que el café es pecado. El Señor reprenda todo pensamiento del diablo que diga que dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo es bueno, agradable y perfecto. No, y eso va conectado con lo que estamos hablando en este tema. Dale, dale. Que lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Ay, santo. Para que vean donde ellos le están demostrando que son lo que son amantes del café. Aleluya. Ni Joel ni yo No, defendimos no. porque nosotros no. Ni bu ni bye. Y el que hable de la Coca-Cola tiene problemas. Que es prácticamente lo mismo que el café, que tiene cafeína. Pero Aleluya. como decíamos, por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad y de dónde proviene nuestra identidad. Porque son dos cosas diferentes. ¿Cuál es nuestra identidad y de dónde proviene? Porque puede ser que algunos no sepan de dónde Que proviene le su hayamos identidad. perdido. Exactamente. Pero Jesús, Y recogimos en un zafacón la que no nos conviene. Y por eso decimos, es que Dios me hizo hombre. Pero Dios te hizo mujer. Ay. No hay identidad. bueno, ese te- Ay, No hay Dios identidad. le dio una, pero la botaron y recogieron en el zafacón otra. Ay, sí. eso debería ser un tema Y aparte. ahorita dicen, ay, ella es homofóbica. No, yo soy cristiana. Aleluya. Bíblica. Y nos regimos por lo que dice la palabra. Así es. Pero Así. lo que quería terminar de decirles es que Jesús no cayó ante la tentación de Satanás porque él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Amén. Él sabía quién era su padre y él sabía lo que portaba. Amén. Entonces, como dijo la pastora, yo no puedo andar detrás de lo que ya yo tengo. Ya eso es tuyo. Satanás no me puede ofrecer a mí lo que es mío. Te daré todo lo que tú ves, pero si todo eso es de Es él. mío. Entonces, ¿cómo tú vas a darme que decir, mira, toma esa guagua tuya donde ya esa guagua es mía? Ujú. Mira esa casa es tuya donde ya esa casa es mía. Entonces, no tiene sentido. Pero decimos que no tiene sentido porque yo sé que es mía. Pero si yo no sé que es mía y usted va a darme lo que es mío, yo lo voy a tomar. Por eso que dicen que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Aleluya. Lo que pasa es que hay mucha gente que son incrédulos y necesitan tener el título de propiedad en la mano. Aunque le hayan prometido esa tierra es tuya. No, yo lo voy a creer cuando yo lo vea en mi mano. Pastor, hay gente que no necesitan el título, hay gente que lo que quieren es la tierra. Hay gente, porque aquí voy, no es lo mismo tú tener algo que tener la posesión del algo. Hay personas, por ejemplo, Pero el título de propiedad te da derecho a la posesión. sí, pero voy ahora con esto, pastora. Hay gente que andan en un vehículo, en un medio de transporte, y están disfrutando de él, pero no tienen un título que acredite que ese medio de transporte les pertenece. Ay.
Y hay otros que sencillamente cuentan con el título, con la certificación, aunque no sean los que anden en el medio de transporte, para impuestos internos, sobre todo en este país, ese vehículo sigue siendo suyo. Así es. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros como cristianos tenemos en nuestras manos título. Ahora, hay que reconocer que Satanás, como príncipe de este mundo, ha tomado posesión de muchas cosas y él le quiere hacer entender a la iglesia: yo te voy a dar esto. Y la iglesia se ha olvidado de que el título es de ella y lo puedes reclamar cuando quiera. Ustedes no han visto, mis hijos, que a veces hay gente que dice: no, los solares, todos esos solares, y se llenaron, hicieron 20,000 casitas, y después de que hicieron las 20,000 casitas y tiene muchos, aquí yo tengo 5 años, de aquí nadie me puede sacar. Pero aparece alguien con el título y como ellos no quieren salir, se utiliza, ¿cómo es que se llama? Se ejerce fuerza pública. Se ejerce fuerza pública y tiene... Hay santos llevando cautivo todo pensamiento. Wow. Se ejerce fuerza pública para producir ¿qué? La liberación de aquello que ya usted tiene en título. Santo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos capaces, como dice la pastora, de llevar. Nosotros somos los que tenemos el título. Amén. Vamos a llevar todo pensamiento A limpieza de terreno. para decir: a ti te toca este terreno, porque aquí es donde voy, Fedeiri, y yo quiero entrar en esto un poquito más profundo más adelante, pero lo voy a mencionar porque yo sé que ustedes le van a dar ahí. Nosotros dejamos de tener nuestra mente y pasamos a tener la mente De Cristo. el mismo Cristo que decía la pastora, que miren esto, Satanás utilizó la misma estrategia. ¿Cuál? Llamar la atención. Primero. Segunda estrategia, plantear una mentira mezclada con una verdad. Así es. ¿Verdad? Para producir confusión. ¿Cuándo se produce la confusión? Por dos cosas. Una, por la que dijo la pastora, falta de identidad. Y la otra, falta de conocimiento. Yeah. Con Eva le ocurrió porque Eva no tenía el conocimiento, no contaba con la palabra apropiada para responderle. Pero con Jesús le batió la primera, le batió la segunda y le batió la tercera. Y cuando quiso meter la cuarta, Le entonces, dijo, bye bye Charlie, está ponchado. ponchado. Es decir, no hay forma, no había forma alguna. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús nos está mostrando en ese momento de que su mente, ojo aquí con esto, la mente de Cristo no es solo la mente de Cristo como hijo. Jesús dijo: Padre, yo deseo que ellos sean uno, como tú y yo Somos uno. Lo que yo digo y lo que yo hago no es mi voluntad. Lo que yo digo y lo que yo hago es la voluntad del Padre que me envió. Amén. Entonces, el gran problema está en que a veces, y solo a veces, hay una dualidad de pensamientos entre si estoy haciendo lo que el Padre me envió o estoy haciendo lo que... Pastor, pero es que si yo no me identifico como hijo, no puedo ser uno con Jesús. Se pasó ahí, pastora. Repítalo. Le di close up, pastora. Si no me identifico como hijo, no puedo ser uno con Jesús, porque Él dice que tú, que así como tú y yo somos uno, que ellos, o sea, si yo no me identifico como hijo, no puedo ver a Dios como padre. Y por lo tanto, no voy a tener, ni me voy a manejar bajo la identidad de hijo. Voy a seguir siendo un esclavo.
y por lo tanto voy a seguir sometiéndome a quién. ¿Quién me esclavizaba? Uy. Entonces voy a seguir bajo la autoridad de quien me esclavizaba hasta que yo pueda identificar que soy hijo y deje de entender que yo sigo teniendo las cadenas que me ataban y comience a caminar en la libertad a la que Jesús me ha llamado. Y pasa algo, pastora. Ustedes recordarán que había alguien que estaba atado con cadenas y grilletes, y estaba tan atado, no solo por las cadenas y los grilletes, sino espiritualmente hablando, que él rompía los grilletes y las cadenas. Y le conocemos mucho como el famoso endemoniado gadareno. ¿Sí? Jesús tuvo que cruzar hasta donde estaba él, a Gadara, para producir un cambio y una transformación. Y los demonios que conocían a Jesús le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos si todavía no nos ha llegado la hora? Eso me muestra que a Jesús no hay que meterle tiempo. No. Jesús no necesita que los espíritus le den permiso para actuar, pero sí necesita que nosotros en nuestra humanidad le concedamos a él la autorización para actuar. Amén. Cuando en nuestra humanidad le concedemos la autorización, él actúa, aunque los espíritus que habiten en nuestras vidas contrarios al Espíritu de Dios no quieran. Atentamente, yo mismo. Entonces, pastor, ahí es donde venimos a tumbarle el argumento a mucha gente, que si Dios, siendo Dios todopoderoso, Padre bueno, no nos obliga a hacer lo bueno, el diablo tampoco nos puede obligar a hacer lo malo. ¡Ay, no! Dios mío! Es que eso mismo es que estamos hablando. Porque Él es el todopoderoso. Entonces, cuando venimos a decir, es que el diablo me engañó, es que el diablo me usó, es que usted le dio al diablo la legalidad para que lo haga y se hizo uno con él. La palabra eso le dice: tus concupiscencias de la carne. Me pasé ahí. Porque si Dios, siendo Dios todopoderoso, nos dio un libre albedrío y Él nos presenta lo bueno y lo malo, pero no nos obliga a hacerlo, nos deja a nosotros elegir. El diablo no tiene más poder que Dios, por lo tanto, Él tampoco nos puede obligar a hacer lo malo. Y más que nosotros somos criaturas e hijos de Dios, no de Satanás. Entonces, lo que nosotros hacemos mal es porque nosotros le dimos a Él la legalidad en nuestras vidas para hacer todo lo que Él, o para llenarnos, preñarnos de su voluntad o de las cosas que Él quiere que hagamos, y cedemos. Porque otra cosa que es bueno que entendamos, el diablo no se estudia. Claro. Ellos hacen un análisis crítico y utilizan el método científico para evaluarlo. Y después que nos evalúan y todo, entonces Él sabe en el momento que le abrimos. ¿Qué dice la Biblia? Que el que aportillara el vallado le morderá la serpiente. O sea, ellos están evaluándonos, estudiándonos. Eso es como el ladrón. El ladrón no se mete en un lugar de que ay, llegué hoy, ay, mira, me voy a meter ahí. No, el ladrón observa a qué hora salen, a qué hora vuelve, cuál puerta está con un problemita, cuál cosa. O sea, él vive observando dónde están las debilidades. Y en el momento que nos descuidamos en esa debilidad, se metió el ladrón. Ataca. Entonces, eso mismo pasa con el diablo y los demonios. Ellos viven observando cuáles son las debilidades y cuando aportillamos el vallado, no muerde. Pastora, es que si la gente quisiera conocer un poquito más o mejor, Joel, acerca de cómo opera Satanás, solamente tiene que detenerse y ver cómo opera sus hijos. La pastora Jackie acaba de decir algo valioso y acaba de decir ahora mismo de que el ladrón aprovecha descuido. El ladrón sencillamente está reflejando y manifestando lo que su papá Satanás le enseñó. Y Satanás aprovecha nuestros descuidos. Yo he aprendido algo y quiero mencionar esto. Quizás esta es una de las lecciones más importantes que Dios ha trabajado en mi vida en los últimos tiempos y que me ha ayudado tanto a mantenerme aún, y se las quiero dar a ustedes como mis hijos espirituales y a ustedes que están ahí con nosotros también, y es:
la soledad es tu peor compañía. Porque el enemigo aprovecha que estés solo para hablar contigo. Atentamente Eva, atentamente Jesús, Y el cansancio. atentamente Saúl, atentamente cada una de las personas que transgredieron la palabra de Dios. El enemigo aprovechó, búsquenlo, el momento en el cual estuvieron solos para hablarle. Atentamente, David. Atentamente David. Sí, sí. En tiempo de guerra se quedó solo. Si comenzamos a evaluar y ustedes comiencen a hacer un análisis de toda la gente que terminó fallándole a Dios, y el gran error en nuestras vidas está en nosotros querer permanecer solos, porque la soledad es muy mala compañía, porque el enemigo. Ahora, ¿en qué momento la gente se mete a estar haciendo tantas diabluras con esto? ¿Es delante de todo el mundo? No, Solo. no, solo. Las cosas de las cuales la gente por lo general más vergüenza sienten o más vergüenza le dan, la comenzaron a hacer como En lo oculto. la persona que comenzó a tomar drogas comenzó a hacerlo, la primera vez la hizo como Sola. la gente procura el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, el robo, el engaño, la mentira. Todo eso son comentarios y cosas que el enemigo trae como pensamientos propios. Y ojo, ¿saben por qué le digo esto? Dice la palabra de Dios, y yo sé que ustedes tienen la cita: no deis Lugar al diablo. darle lugar al diablo, es darle el espacio en tus pensamientos. Y muchas veces, Jackie, pasa algo. Mucha gente, yo me atrevo a decir y a sostener esto en esta hora, en esta noche, mucha gente le ha dado mucho lugar al diablo en su forma de pensar, porque tiene su mente vacía de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor dice en su palabra: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Porque la palabra de Dios dice: en este libro de la ley medita de día y de noche. Cuando usted tiene su mente ocupada, cuando usted tiene una vasija llena, lo que usted le deposite encima de la vasija se va a desperdiciar. Yeah. Todo pensamiento que venga de las tinieblas, todo pensamiento que sea contrario a los pensamientos de Cristo, que se supone, por eso lo mencionaba ahorita, que nosotros pasamos a tener la mente de Cristo. Ya con la mente de Cristo no puede venir ningún tipo de pensamiento contrario. Ahora, eso no significa, Federi, que no llegue un dardo, un pensamiento que no es tuyo, pero que seamos capaces de reconocer que ese pensamiento no es nuestro, porque nosotros tenemos una nueva mente, una mente que no nos las renovó Dios. Dice el apóstol Pablo: renovaos. ¿En dónde? En el espíritu de vuestro Entendimiento. a fin de que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mucha gente no conoce que la voluntad de Dios sea ni buena, ni agradable, ni perfecta. ¿Por qué? Porque eso usted solo lo puede comprobar luego de un proceso de renovación en su forma de pensar. Amén. ¿Y qué es renovar? Renovar es producir cambios y transformaciones, hacer ajustes, cambiar lo malo, mover la sintonía, ubicar, ser puntual y específico, detectar qué tipo de cosas no han dado el resultado apropiado para sacarlo de ahí y poner los pensamientos buenos, los agradables, los perfectos. ¿Cuáles son esos? Los que vienen acompañados de la palabra de Dios. Amén. Voy con ustedes. Sí, quería decir que la palabra también nos enseña que dice: resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo resistimos al diablo? Haciendo eso mismo que acaba de decir el pastor, llenando nuestra mente con pensamientos
pensamientos positivos y llenarnos de palabras, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que de buen nombre. En esto pensad, dice la palabra. De eso ya debemos llenarnos. Eso es resistir al diablo, porque resistir es hacerle la contra a algo. Entonces el enemigo va a venir a creer, establecer pensamientos en nosotros que él lo va a pintar como bueno. Pero abogado tenemos. Gracias Abogado a Dios. tenemos. Y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Y por la verdad entonces sabremos qué es bueno y qué es malo. Sabremos discernir entre el bien y el mal, porque el Señor nos ha dado ese poder. Así es. Amén. Y yéndonos también a la palabra, me vino la cita bíblica de Daniel, que Satanás siempre va a querer distorsionar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, va a querer Amén. hacernos pensar que Dios no nos escucha o no nos responde a nuestras peticiones o la bendición que Él prometió hacia nosotros no nos va a llegar. Porque cuando Daniel oró, vemos que dice la palabra que inmediatamente lo oró, la respuesta le fue dada. Pero ¿qué pasó? Satanás trató de oposicionarse a que la respuesta no le llegara a Daniel. Y vemos que según la palabra hubo una batalla para que esa palabra, esa respuesta pudiera llegar a Daniel. Así mismo pasa con nosotros. ¿Pero para qué eso? Para que nosotros empecemos a claudicar en nuestra mente, Amén. a dudar de lo que Dios ha dicho sobre nosotros y para nosotros. Entonces debemos de tener siempre eso presente. Y es bueno que entendamos que en Juan 2, por ahí, dice Juan. Escrito está. que el Señor no necesita que nadie vaya a darle testimonio de nosotros, porque Él es el que nos conoce. Amén. Él conoce lo que hay dentro de nosotros, Él conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestra alma. Y todo lo que hay en nosotros, nosotros lo vamos a evidenciar en nuestras acciones. Accionamos conforme, nos dice la palabra que de lo que nosotros estamos llenos de lo que hablamos. Amén. El pastor decía ahorita que si nos llenamos de Dios, ¿de qué vamos a hablar? De Dios. Y si nada más hablamos de Dios, tenemos al enemigo tuche. Y Amén. sin sacar rayita. Ganamos ya. ¿Por qué? Porque entonces nuestras acciones van a ir conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que nos llenemos de Dios para que así podamos resistir al enemigo. Porque al enemigo no lo vamos a resistir en una forma ofensiva. No, de ninguna manera. No lo vamos a resistir, mira, diablo puerco, diablo sucio, no, lo vamos a resistir accionando, porque Jesús no le dijo, quítate de ahí que yo soy yo, y ni fue arrogante. Escrito está. Jesús le habló de qué, de aquello de lo que nosotros debemos llenarnos para que cuando el enemigo venga podamos resistirlo de la misma forma que Él nos enseñó a través de la palabra. Amén. Oye, pero esto está bueno en esta hora. Si todavía no le has dado a compartir, dale a compartir. Si lo quieres volver a ver después de que termine, tú lo puedes ver aquí o te puedes ir directamente a nuestro canal de YouTube y ahí también lo puedes estar disfrutando. O puedes sintonizar a través de nuestra emisora www.saleroradio.net. Amén. Seguimos aquí con Joel. Amén. Eso vuelvo a reiterar de que debemos de renovar nuestra mente. Claro. Y eso es algo muy interesante porque hasta que nosotros... Pero una pregunta, varón, ya que usted habla de mente, sería bueno que nos explicara, ¿verdad? ¿Por qué al enemigo le interesa tanto la mente del ser humano? ¿Por qué al enemigo ataca tanto la mente del hombre? Bueno, por lo mismo que hemos venido tratando, de que tal cual es el hombre en su pensamiento, así mismo es él. Así es. Eso es él. Entonces, si nuestro pensamiento está lleno del pecado, de la maldad, ¿qué vamos nosotros a hacer? Eso mismo, vamos a obrar, A obrar ahí. maldad. Bien. a accionar. Por eso, vuelvo y recalco en que debemos de renovar nuestra mente en la palabra. Amén. Y digo que es algo interesante porque lo digo por experiencia propia, porque hasta que yo como que caí en lo que significa ese verso bíblico y lo pude asimilar y hacer lo mío, yo vivía dejándome engañar de Satanás. Y yo mismo era uno que decía, no, que Satanás me engañó.
no que sí, porque esa es la mejor excusa que tenemos. Sí, así es. Esa es la excusa. Así Eso es para nosotros poder decir que no, que nosotros, ay no, yo soy un santo. Ay, ¿Por qué me engañas? lo que pasa es que caí en la tentación de Satanás. Soy débil. Pero sí, y uno se ríe, pero es verdad. Y hasta que uno no entiende, y hasta que uno no asimila. Pero es que todos hemos cometido la misma falta. Exacto. Hasta que uno no asimila, y por eso yo recalco, porque lo viví. Y hasta que yo no entendí que, porque yo era de lo que decía, bueno, pero ¿qué es lo que me está pasando? Porque yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero no es solamente, es uno aplicarla, Vivir uno la vivirla, palabra. tratar de que Obedecerla. la palabra esté no Se haga en nuestra viva en mente, sino nosotros. exactamente. Amén. Y cuando nosotros tratamos de hacer esas cosas, vamos a empezar a diferenciar de que lo que nosotros hacíamos, no lo hacíamos como estamos hablando, porque quizás nosotros queríamos, sino porque Satanás influenciaba. Y por nosotros no estar argumentado en la palabra, No teníamos caíamos. el conocimiento. Exacto, la caíamos ante esa revelación. seducción. Porque quizás sí teníamos ya el conocimiento, pero no había sido revelada la palabra. Exactamente. Y por eso caíamos. Y gracias a Dios que Dios nos trajo a la revelación, al conocimiento, y entonces hacemos la palabra de Dios viva. Amén. Entonces, por eso también, cuando ya venimos ahí, podemos decirle a otro que quiere venir con la misma excusa, tú puedes salir de ahí. Amén. Y interesante de que a veces nosotros decimos, no, o sea, quizá muchos de los que nos están viendo son cristianos, tienen mucho tiempo en la iglesia, y dicen, ah, no, eso es para quizá un nuevo creyente, esos son para los amigos. No, a veces nosotros teniendo mucho tiempo en la iglesia, no hemos tenido ese encuentro con el Señor y dejamos que Satanás siga haciendo en nuestra vida lo que a él le plazca. Y por eso a veces no crecemos espiritualmente y nos mantenemos estancados. Y quizá usted diga en su mente, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tanto tiempo, yo veo como que yo no avanzo, yo no crezco. ¿Qué es lo que me está pasando? Es eso, que todavía Satanás está gobernando en su vida. Porque solamente estamos haciendo viva en nuestra vida, que yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero entonces el verso donde dice que también tengo que educar mi alma, que tengo que renovarme en el espíritu de entendimiento, cuando me hablan de eso digo, yo soy cristiano, ya eso es mentira. Porque a veces decimos ser cristianos, pero somos cristianos selectivos. Y solamente, sí, que solamente queremos los Esto versos sí, que nos esto no. convienen. ¿Cómo fue, pastora? Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y a veces queremos tomar sencillamente lo que nos acomoda. También. Entonces, quiero hacer, mencionar y puntualizar algo que para mí es de suma importancia, porque nos hace, es poder brindar, si lo pudiese llamar de esta forma, quiero brindarte un blindaje a tus pensamientos. Cuando hablo de blindaje, significa que no es que no recibas disparos, lo puedes recibir, dardos, lo puedes recibir, solo es cuestión de que no penetrarán y no te van a hacer daño. Quiero mencionar este punto para ayudarte como blindaje en tus pensamientos. Dale, vamos conmigo a la palabra, busca tu Biblia para que puedas confirmar que no estamos inventando nada. Así que vete conmigo a la palabra, el libro de Filipenses en el capítulo 4, a partir del verso 6. Dice, oigan este blindaje que muchas veces el enemigo lo utiliza por nosotros no tener conocimiento de él. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pastor, ¿por qué usted dice que eso es un blindaje? Por lo que sigue diciendo en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, escuchen, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Oigan en qué cajita fuerte más poderosa. En Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el enemigo aprovecha
y la pastora sabe que eso lo hemos hablado muchas veces. El momento en el cual nosotros nos afanamos, cuando estamos afanados, perdemos el enfoque, porque el afán nos distrae, produce cansancio, un agotamiento emocional, físico o espiritual. Hay momentos donde Dios lo único que quiere que nosotros hagamos para poder volver a enfocarnos en el propósito es que descansemos. Yo sé que el domingo estuvimos hablando acerca del tema de la depresión con la pastora Melissa y mencionamos, estuvo tremendo, ¿verdad? Y mencionamos el tema de Elías, pero hay algo que quiero traer en ese sentido de Elías. Elías tuvo un momento en el cual se sintió devastado, quiso hasta morirse. Ahora, dice la palabra de Dios que Elías hizo algo, se echó y durmió. Eso significa descanso físico. El ángel se le apareció, y cuando se le aparece el ángel, ¿qué le dio? Comida y bebida. Y le dio de tomar. Eso se llama alimentación. Y dice la palabra que después de que hizo esto, ¿qué volvió a hacer él? Dormir. Porque la gente no ha querido entender, y por mucho tiempo nos han engañado ministerialmente hablando, y nos han hecho entender que mucho movimiento representa el accionar de Dios. Y Dios, como me dio en el tema que lo puse, esa expresión y la resalté en el libro, estar en movimiento no significa ir a ningún lado. Atentamente, la mecedora. Amén. Santo. ¿Qué sucede? A veces nosotros creemos que por estar haciendo muchas cosas y dejar de alimentarnos, de descansar, de tomar un tiempo para nosotros, vamos a ser menos valiosos para Dios. ¿Por qué digo esto, Fedeiri? Por lo mismo que mencionó Jackie ahorita, porque desconocemos realmente quiénes somos. Cuando usted conoce realmente quién usted es, su condición, ojo aquí, no dije posición. Yo mismo he cometido el error muchas veces de hablar de una posición de hijo. Los hijos no tienen que estar en posición, sino en condición. Es reconocer cuál es tu condición. Tu condición natural es tu estado natural, la de hijo con un padre. Cuando tú tienes clara cuál es tu condición, tú sabes que no tienes que hacer nada para que tu papá sea tu papá. Amén. Porque tu papá fue tu papá, aún antes de que tú seas hijo. Amén. Pero tú, literalmente, ojo aquí, imposible que seas hijo sin que hayas tenido a tu papá. Dios es, fue y seguirá siendo el Dios Padre bueno en nuestras vidas. Siempre lo será, aún antes de que nosotros hayamos venido a su camino, reconociendo en sus caminos que somos hijos. Él siempre ha sido nuestro Padre. Siempre fue y siempre seguirá siendo nuestro Padre. Al menos que nosotros digamos, no me interesa tu paternidad y renuncio yo a tu paternidad. Y si renuncias a la paternidad de Dios, mira cómo te lo voy a decir de ladito, te conectas a la paternidad del diablo. Ay, Santo Dios. Santo. Esto es una cuestión que son solo dos papás. O es Dios o es el diablo. Amén. Así es. Tú eliges. A fin de cuentas, tú eliges. Pero no puedes después venir con el cuento y con la historia de que fue que el diablo me... No. Hay una película que sobre todo hubo una expresión que me marcó de John Milton. Es el que aparece con ese nombre así en escena. Y la película se llama El abogado del diablo. Y hay un momento donde Keanu Reeves le está diciendo que es el abogado,
le está diciendo, ¿por qué me hiciste eso? Me hiciste pecar, me hiciste fallar, me hiciste dejar a mi esposa, me hiciste. Y en ese momento, quien es Al Pacino le dice, yo en ningún momento te he hecho pecar, yo solamente he preparado el escenario, la decisión la tomaste tú. Amén, así. Lo que hizo con Eva Que es donde iba. y lo que hizo con Rebeca. Ay, háblame de Rebeca, pastora. Rebeca estaba de curiosa como están los demonios, porque el diablo no puede estar en todas partes mirando dónde está la debilidad. ¿Y de qué se aprovechó Rebeca? De algo que su esposo dijo. Él entendía que ya estaba llegando el tiempo de su muerte, pero hay algo interesante que él dice que ya él no podía ver. El diablo se va siempre a aprovechar de nuestra falta de visión. Y en medio de nuestra falta de visión, alguien no que está viendo a Dios, sino que está viendo nuestra debilidad, va a ir donde el diablo a decirle, no puede ver. Hazme caso a mí, escucha mi voz, como le dijo Rebeca, vamos ahora. Ofrécele eso. Y eso fue lo que hizo Eva también. En su debilidad el enemigo se aprovechó y entonces siempre va a ir a ¿qué? A hacer el señuelo para hacer caer a aquel que está procurando hacer la voluntad de Dios y estar sometido a los pensamientos y a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros le consentimos al enemigo, porque el enemigo no puede, volvemos y decimos, el enemigo no puede hacer nada con nuestros pensamientos si nosotros no se los consentimos, si nos dejamos seducir y le damos poder y nos dejamos influenciar por él, entonces Satanás va tomando poder en nosotros, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros le damos a él la autorización para que haga con nosotros conforme a su voluntad. Amén. Fuerte. Permítame regalarle. Porque, Sí, pastor. disculpa, Sí. Jacob pudo negarse, Sí. pero él consintió ¿qué? El engaño. O sea que consintió la seducción del enemigo. Sí. Muchas veces el enemigo no te va a hablar a ti. Porque como tú lo conoces, tú lo vas a rechazar. Pero va a utilizar a alguien de confianza tuyo, en quien tú confías y tú crees, Bueno, para que te lleve la palabra y entonces tú lo tomas como bueno y válido. Aleluya. Wow, eso, wow, está, eso wow. está poderoso lo que usted ha dicho, pastora. ¿Quién no confía en su mamá? Bueno. Wow, ¿Quién no confía en su mujer? wow. Tenemos ahí. Y si no me fui a Adán. Satanás no fue a Adán. A su mujer. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Adán se tenía identidad. Y tenía el conocimiento porque Jehová le había hablado. Exactamente. Ya Adán sabía. Entonces por eso Satanás sabía que sí iba a Adán. No le iba a funcionar el Los plan. filisteos no fueron Por directamente lo- donde Sansón. y por eso que tenemos que cuidarnos. Porque a veces él dice, yo no me puedo acercar. Exactamente. Me Es así. conoce. Es así. Está blindado contra mí. Es Pero ver- ve quién tú tienes a tu alrededor que está débil y dice, ok, vamos a observar a este. Sí. Vamos a ver por dónde nos podemos meter. Pastora, Vamos a ver dónde podemos. Vamos a esperar que este sí aportille el vallado. Y como él sí tiene confianza, ¿por qué? Por algo que tenemos, sentimiento. Sí. Hmm. Gloria. Se acerca y a través de que de los sentimientos, entonces ahí viene la caída. Pastora, pero lo que usted ha compartido me ha despertado. Pastor, es que usted declaró una palabra profética ahorita Santo, sobre mí. santo. Amén. Aleluya. Ah, él no dijo Aleluya. ahorita que la pastora iba a participar mucho hoy. Gloria. Lo que usted ha dicho, pastora, me ha despertado al entendimiento Ujú. y hago una conectividad, como decía Joel ahorita. Y es con respecto a Jesús, viendo el mismo juego, pero Jesús, a diferencia, conocía la jugada. Amén. Es Y Dios. le dice,
y le dice, Ya Jesús había visto la película. alguien amado por él, de sus cercanos, le dice, Pedro. y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Santo. Gloria a Dios. Lo que decía ahorita Pereiri. ¿Y cómo fue? Lo de base por bola. Va a echar. Ahí todo lo que le pichó ahí no pudo. Es decir, Y escúchame, pastora, ¿cómo estamos hablando? Aparentemente lo que Pedro le decía no era nada malo. Y era algo o sea, estaba conmovido Pedro por eso de que Jesús iba a ser crucificado, de que nada había de llegado esto su que tiempo. acontezca. Eva tampoco Entonces, dijo nada malo. Rebeca tampoco. Sí, Ellos porque lo que le le dijeron era porque lo amaban. de eso trata la altimaña del enemigo, de hacer creer que lo que está queriendo introducir Son en nuestra buenas mente, intenciones lo que hay ahí. Exactamente. Y no es así. Por No es eso- así. Oye, Por eso poderoso. es Muy que hay que poderoso. escudriñar las intenciones del otro, aun parezcan buenas. Amén. O sea que ahí vemos que la apariencia engaña. Aleluya. O sea Ahora, que ¿Y qué dice la Biblia? Que más engañoso es él. Corazón. espérate. Ay. Hay que entender cómo fue las intenciones del otro. Cuando tú dijiste eso, el Señor así mismo me trajo Jesús, y lo comenzaste mencionando al principio. Jesús conocía los pensamientos y las maquinaciones de ellos. Amén. Cuando nosotros tenemos no nuestra mente ni nuestros pensamientos, sino la mente de Cristo, podremos discernir las intenciones y las maquinaciones disfrazadas de buenas intenciones. Amén. Porque hoy por hoy, yo creo que en este tiempo, en este año 2022, por no irme muy atrás, estamos viviendo un tiempo donde la gente está atento sobre todo a sus intereses particulares, y muchas veces te muestra que quiere ser tu colaborador solamente porque aprendió a no darle patadas a la colmena de la cual te quieres comer la miel. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Vamos, Gloria a Dios. Freddy. Sí, quería regalarle un versículo bíblico, como mencionaba el hermano Joel ahorita, que ahí puede ser que haya algunos de los que nos acompañan a través de las redes, de viejos creyentes que crean que este tema no es para ellos. Y dice la palabra en Primera de Corintios, en su capítulo 10, en el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga, porque en cualquier momento puede llegar un descuido. Y podemos caer. El enemigo anda como león rugiente, buscando que han devorar. Y es eso, en esos descuidos, en esos pequeños descuidos, que el enemigo entonces aprovecha e introduce todo lo contrario a lo que Dios ha querido establecer en nosotros. Entonces tenemos que estar. Este tema no es para ni edades, ni grandes, ni pequeños, ni religión. ni religión. Mi religión. Es para todos y cada uno de los que puedan escucharnos y vernos a través de esta plataforma, y que puedan aceptar la palabra, porque le hemos dado palabra, le estamos dando palabra, y todo es con verdad, en base a la palabra. Así que el que piense que estar firme, el que se crea el más santo, cuidado que no caiga. Gloria a Dios. Selac. Aleluya. Medita en esta palabra. Aleluya. Vamos con los minutos finales, señores. El tiempo ha transcurrido bastante rápido. Gloria a Amén. Dios. Y vamos con los minutos finales, y vamos a permitir que la pastora Jackie sea la primera persona que esté compartiendo en esta hora sus palabras finales o consejos para las personas que están conectadas con nosotros. Pastora Jackie. Solo queremos recordarle que nosotros somos los que podemos darle al enemigo la autorización para que haga en nuestros pensamientos, para que conozca nuestros pensamientos e influya en nuestra voluntad. Que nosotros tenemos
el poder en nuestras manos para que el enemigo no haga nada en contra nuestro con nuestras propias acciones, y que podamos hacer nuestro esto que dijo el salmista en el Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino del Eterno. Bendiciones. Vamos con nuestro hermano Joel Germán. Amén, gloria a Dios. Vuelvo y recalco en que debemos de renovarnos todo el tiempo en la palabra. Y compartiré también una cita bíblica en Salmo 139, versículo que dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y el 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Satanás no la sabe, pero Jehová sí. Entonces, a quien nosotros debemos de agradar es a Jehová. Y por eso es que debemos de siempre tratar de llenarnos de lo bueno, de lo agradable, de lo perfecto. ¿Y qué es más perfecto que la palabra del Señor? Entonces, cuando nosotros nos nutrimos, nos alimentamos de su palabra, vamos siempre a agradar al Señor, porque de nosotros va a brotar la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. El primer mandamiento y el más grande dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. El enemigo viene a quitar todo aquello que el Señor quiere para ti. El enemigo quiere que tú cedas a sus pretensiones. Yo te digo en esta noche: llena tu corazón de todo lo bueno, como dice la palabra, de Amén. Todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, y así puedas resistir a los dardos que el enemigo lanza contra ti. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Dice la palabra de Dios, y con esto vamos a ir concluyendo. Y saludos a todos nuestros hijos e hijas. Parece ser que, como dijo la pastora, hoy ella no iba a estar ni tan atenta, pero de seguro sí han estado viendo, ¿verdad? A pesar de que la pastora, no sé cómo lo ha estado haciendo, pero a pesar de ustedes están viendo las respuestas ahí en el chat, ¿verdad? Aunque no hemos estado atentos a cada una de sus preguntas, quizás de sus inquietudes, porque hemos querido concentrarnos sobre todo en este tema. Amén. Pero de forma personal, si han estado viendo las respuestas en el chat. Si todavía no has compartido, comparte, envíale este programa a alguien que de seguro va a ser de bendición para su vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 138, verso 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Aleluya. Si no comienzas a poner en ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si no comienzas, no podrás sumar pensamientos. Amén. Necesitas sumar pensamientos para que puedas decir verdaderamente cuán preciosos me son, para que puedas realmente tomarlo como algo tan tuyo. Amén. Así es que abracemos los pensamientos de Dios. Pastor, ¿cómo puedo yo abrazar los pensamientos de Dios? Nuestro hermano Joel lo decía, por medio de la palabra. En ella, dice la misma palabra, os parece que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén, así que gracias por estar con nosotros. Sigue disfrutando de tu día festivo, aunque nos cayó domingo, ¿verdad? Y si tú entendiste que lo que pudo haber dicho el presidente hoy no te cuadró mucho, pues vuelve y escucha otra vez este programa, que a lo mejor no es un pensamiento tuyo, sino que era un pensamiento de las tinieblas. Gloria a Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Se despide el equipito en tu programa favorito, del programa favorito Entre Amigos. Ay, Dios. Gloria.
mí.